Historia 1. El secreto del manuscrito. Mi nombre es Miguel y he sido vigilante nocturno en la biblioteca de la Universidad de Salamanca durante los últimos 15 años. Es un trabajo tranquilo, la verdad. Horas muertas, pasillos silenciosos, el olor a papel viejo y a madera pulida. Uno se acostumbra a la soledad y al peso de la historia que emana de cada estantería, de cada volumen. Pero hay noches en las que la historia no se queda en las páginas. Recuerdo la noche en cuestión como si fuera ayer. Era un martes de noviembre con el frío ya calando los huesos de la ciudad. Hacía mi ronda habitual por la sección de manuscritos antiguos, la que llamamos la jaula, por las rejas que la protegen. Es donde guardamos los tesoros más valiosos y, según dicen algunos, los más peligrosos. Libros prohibidos, tratados de alquimia, textos que la Inquisición habría quemado sin dudarlo. El silencio era tan denso que casi dolía, roto solo por el eco de mis pasos. De repente lo oí, un sonido sutil pero inconfundible. Flick, 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 como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro muy rápido y luego se detuviera. Me quedé inmóvil escuchando nada. Pensé que sería el viento colándose por alguna rendija o el crujido de la madera vieja. La biblioteca respira, siempre lo he dicho. Continué mi camino, pero la sensación de que no estaba solo me empezó a oprimir el pecho. Al llegar al final del pasillo, justo antes de girar, un golpe seco me hizo pegar un brinco. Un libro. Un tomo grueso encuadernado en cuero oscuro había caído de una de las estanterías más altas. No había corriente de aire. No había nadie más. Lo recogí con un escalofrío. Era un volumen sin título visible, solo un lomo desgastado y una cubierta que parecía absorber la poca luz. Lo volví a colocar en su sitio con la mano temblándome un poco. A partir de ese momento la biblioteca cambió. El aire se volvió pesado, denso, como el que se respira en una sacristía antigua o en una cripta recién abierta. Un frío antinatural empezó a extenderse por los pasillos, un frío que no venía de las ventanas, sino de las propias paredes, de los libros. Mis rondas se hicieron más lentas, cada sombra me parecía un observador. El olor a papel viejo se mezcló con algo más, algo que me recordaba al incienso rancio y a la tierra húmeda, un aroma que solo había sentido en funerales de pueblo, en iglesias donde el tiempo se había detenido. Empecé a oír susurros, apenas audibles, como un coro de voces ahogadas que venían de todas partes y de ninguna. No eran palabras claras, solo un murmullo constante, una letanía incomprensible que me erizaba la piel. Sentía la presión de miradas invisibles. Sabía que no estaba solo. La noche siguiente la situación escaló. Mientras patrullaba la misma sección, los susurros se hicieron más fuertes, más directos. Y entonces los vi. Siluetas, oscuras, difusas, pero inconfundibles. Eran como sombras de hombres con capuchas, de pie entre las estanterías, observándome. No se movían. No hacían ruido, solo estaban ahí, inmóviles, como estatuas de oscuridad. El frío se intensificó hasta el punto de que mi aliento se condensaba en el aire. Mis dientes castañeteaban, no solo por el frío, sino por el terror que me invadía. Una de las figuras, la que parecía estar más cerca de la jaula, levantó una mano esquelética y señaló hacia el interior. Mi mirada siguió su indicación. Allí, en una vitrina de cristal, descansaba un manuscrito antiguo, más viejo que cualquier otro que hubiera visto. Su cubierta de pergamino estaba amarillenta y sus páginas parecían vibrar con una luz interna, casi imperceptible. Y entonces lo oí. Una voz, clara, profunda, resonando directamente en mi cabeza, no en mis oídos. Una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, de siglos de olvido. El secreto está en la muerte que no descansa, susurró la voz. Abre el manuscrito. La verdad yace bajo la piedra. De los que no fueron olvidados, sino borrados. Las figuras de los monjes seguían observándome, sus ojos invisibles clavados en mí. Sentía una fuerza irresistible que me empujaba hacia la vitrina, hacia el manuscrito. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir no era un simple texto, sino una puerta a algo antiguo y terrible. El aire se volvió irrespirable, cargado de una energía oscura. La voz se repitió, más insistente, más urgente. Abre el manuscrito. Libera la verdad. Me acerqué a la vitrina, el corazón latiéndome a 1000 por hora. La voz no era una amenaza, sino una súplica, o quizás una orden. Los monjes, las sombras, parecían contener la respiración. Sabía que si abría ese libro, mi vida, mi percepción de la realidad, cambiaría para siempre. La biblioteca, que antes era mi refugio, se había convertido en una prisión de almas. Y yo, Miguel, el simple vigilante nocturno, estaba a punto de desenterrar un secreto que había permanecido oculto durante siglos, un secreto ligado a la muerte y al olvido esperando ser revelado. La mano temblaba sobre el pomo de la vitrina y el pergamino parecía llamarme, susurrando verdades que nadie en este mundo. Historia 2. La novia fugitiva.
Mi nombre es Ricardo y soy un arquitecto jubilado con una afición un tanto peculiar por las casonas antiguas. No las restauro, no las compro, simplemente las visito, las documento, intento sentir la historia que guardan entre sus muros. Hace unos años me enteré de la existencia de la hacienda de los Azahares, en Morelos, un lugar que había pertenecido a una rama lejana de mi familia. Estaba completamente abandonada, devorada por la vegetación y el olvido, pero la leyenda que la rodeaba era irresistible, la de la novia fugitiva. Se decía que a principios del siglo XX, una joven de la familia, prometida a un hombre al que no amaba, había huido el día de su boda. Nunca se supo qué fue de ella. Algunos decían que se ahogó en el río cercano, otros que se perdió en el monte. La versión más macabra, susurrada entre los viejos del pueblo, era que había sido encontrada muerta en el pequeño cementerio familiar de la hacienda, su cuerpo nunca identificado del todo, enterrada sin nombre. Su prometido, despechado, se había suicidado poco después y la hacienda había caído en desgracia. La primera vez que puse un pie en el terreno, el aire ya era diferente, pesado, dulce, con un dejo a humedad y a flores marchitas. La casa era una ruina hermosa con sus patios cubiertos de maleza y sus salones desmantelados. Mientras recorría lo que debió ser el salón principal, un lugar amplio con restos de frescos en las paredes, oí algo. Era muy tenue, casi imperceptible, como el eco de una melodía lejana. Música de vals. Al principio lo atribuía al viento colándose por las ventanas rotas, creando algún tipo de resonancia. Me detuve, agudicé el oído. No, era inconfundible. Una orquesta de cuerda, suave y melancólica, como si estuviera tocando para una boda que nunca ocurrió. Duró apenas unos segundos y luego se desvaneció en el silencio. Me encogí de hombros pensando que mi imaginación me jugaba una mala pasada, alimentada por la historia que conocía. Decidí pasar la noche en una posada cercana y volver al día siguiente con la luz del sol. Pero la curiosidad me picó, y al caer la tarde regresé a la hacienda. La luna llena iluminaba las ruinas con una luz fantasmal. A medida que me adentraba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El frío de la noche, que en Morelos suele ser suave, era aquí cortante, helado, como si viniera de las entrañas de la tierra. Y con el frío llegó el olor. Un aroma intenso a azahares, dulzón y embriagador. El perfume clásico de las bodas. Pero aquí era rancio, casi fúnebre, mezclado con el hedor a tierra removida y a algo más, algo indefinible que me recordaba a la cera de cirios consumidos. Los valses comenzaron de nuevo, esta vez más claros, más cercanos. Parecían venir del patio central, donde la fuente estaba seca y cubierta de musgo. Cada nota me taladraba el alma, cargada de una tristeza infinita. Sentía una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, dificultando la respiración. Mis pasos eran lentos, arrastrados, como si una fuerza invisible me impidiera avanzar. Me sentía observado no por una presencia hostil, sino por una pena profunda, una melancolía que impregnaba cada rincón de la hacienda. Cuando llegué al patio lo vi. En el centro, bajo la luz plateada de la luna, había una figura, una mujer, vestida de novia, con un traje blanco amarillento y desgarrado, un velo cubriendo su rostro, aunque podía intuir la palidez de su piel. Estaba inmóvil de espaldas a mí, mirando hacia el antiguo rosal que ahora era solo espinas y ramas secas. Era etérea, casi transparente, pero innegablemente presente. El vals alcanzó su clímax, una melodía desgarradora que llenó el patio. La figura se giró lentamente. Su rostro, aunque velado, irradiaba una tristeza tan profunda que me partió el alma. Sus ojos, dos cuencas oscuras, me miraron fijamente. No sentí miedo, sino una compasión abrumadora. Levantó una mano pálida y translúcida y la extendió hacia mí. Su voz, un susurro apenas audible como el roce de hojas secas, resonó directamente en mi mente, no en mis oídos. Mi anillo, lo perdí, dijo. Lo perdí en la huida, cerca del camposanto. No puedo descansar sin él. No puedo encontrar la paz sin mi promesa. Señaló con su mano fantasmal hacia el extremo más alejado de la hacienda, donde sabía que se encontraba el pequeño cementerio familiar, un lugar olvidado y cubierto de maleza, donde se rumoreaba que su cuerpo sin nombre yacía. La música cesó abruptamente. El olor a azahares se intensificó por un instante, y luego la figura se desvaneció en el aire, como una voluta de humo blanco, dejando tras de sí un silencio absoluto y un frío que me caló hasta los huesos. Me quedé allí, solo en el patio, con el eco de su súplica en mi cabeza. El anillo, el camposanto, la promesa rota, la hacienda, antes un lugar de interés histórico, se había transformado en el escenario de una tragedia inconclusa. Y yo, Ricardo, el simple documentalista, me había convertido en el último testigo de la novia fugitiva. Su espíritu no buscaba venganza, sino una redención, un objeto que le permitiera cerrar un ciclo de dolor y olvido. Cómo encontrar un anillo perdido hace un siglo en un cementerio abandonado.
La pregunta se clavó en mi mente y sabía que, de alguna manera, mi destino ahora estaba ligado al suyo, a la búsqueda de esa pequeña pieza de metal que guardaba la clave de su descanso eterno. Historia 3. El ritual del pantano. Historia 3. El ritual del pantano. Mi nombre es Mateo y soy sacerdote. Fui enviado a una pequeña parroquia en los pantanos de Luisiana hace ya casi un lustro. Un destino que para un hombre criado entre las piedras milenarias de Castilla resultó ser un choque cultural y espiritual. La humedad constante, el silencio roto solo por los graznidos de las aves y el croar de las ranas, y la gente con sus creencias arraigadas, tan distintas a lo que yo conocía. Mi iglesia, una humilde construcción de madera que se alzaba precaria sobre pilotes, era mi único consuelo en aquel mar de verdor y misterio. La noche que marcó mi vida fue durante la misa de gallo, la de medianoche, en vísperas de la Nochebuena. La iglesia estaba casi vacía, apenas una docena de fieles, la mayoría ancianos, con sus rostros surcados por el tiempo y la dureza del pantano. Mientras alzaba el cáliz, recitando las palabras de la consagración, sentí un escalofrío que no venía del frío exterior. Era una sensación de presencia, de algo que se había colado en el sagrado recinto. Mi mirada se desvió hacia el altar y por un instante creí ver una marca, un dibujo, un símbolo extraño como una telaraña compleja o un mapa de caminos sinuosos grabado sutilmente en la madera pulida justo debajo del mantel. Parpadeé y desapareció. Lo atribuí al cansancio, a la tenue luz de las velas, pero la inquietud ya se había sembrado en mi espíritu. A partir de ese momento la atmósfera en la iglesia se volvió densa, casi palpable. El aire, que de por sí era pesado por la humedad, se cargó con un frío antinatural que calaba los huesos, a pesar de que la noche no era especialmente gélida. Las velas del altar comenzaron a parpadear con violencia, sus llamas danzando como si fueran arrastradas por una corriente de aire invisible. Un olor, primero sutil, luego abrumador. Una mezcla extraña de tierra húmeda, de lirios de agua podridos y algo más agrio, metálico, como el regusto de la sangre seca, todo ello mezclado con el dulzón aroma del incienso que yo mismo había quemado. Era un olor a muerte y a vida salvaje, a algo ancestral que emergía de las profundidades del pantano. Y entonces los sonidos, un tamborileo rítmico, grave y constante, que venía de algún lugar lejano en la ciénaga. Al principio lo confundí con el latido de mi propio corazón, acelerado por el pánico incipiente. Pero no, era real. Un ritmo hipnótico, primitivo, acompañado de cánticos guturales, voces que se alzaban y caían en una melodía extraña, ajena a cualquier liturgia que yo conociera. Los pocos fieles que quedaban en la iglesia se miraban entre sí, sus ojos llenos de un miedo silencioso y resignado. El peso en el aire se hizo insoportable, como si una losa invisible se hubiera posado sobre nosotros, aplastando cualquier atisbo de esperanza. La iglesia, mi refugio, se había transformado en un lugar de espera, en el umbral de algo incomprensiblemente antiguo y oscuro. De repente los cánticos y el tamborileo alcanzaron un crescendo ensordecedor. Las luces de la iglesia se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por el moribundo parpadeo de las velas. Y entonces la vi. Una figura emergió de las sombras del pasillo lateral, cerca del confesionario. Una mujer anciana, con el rostro cubierto de cicatrices y arrugas, ataviada con un vestido de lino crudo, adornado con huesos pequeños y plumas de aves. Su mirada, penetrante y antigua, se clavó en mí. No era una feligresa, era una mambo, una sacerdotisa del vudú, de eso no me cupo duda. Se acercó al altar con una lentitud deliberada, sus ojos fijos en los míos. El aire a su alrededor vibraba con una energía palpable. Levantó una mano huesuda, adornada con anillos de cobre, y señaló hacia el suelo, justo donde yo había creído ver el símbolo antes. Allí, ahora visible para todos, un bebé mucho más grande y complejo había sido dibujado con una sustancia oscura que olía a tierra y a sangre. Padre. Su voz era un susurro ronco, pero resonó en cada rincón de la iglesia. Has perturbado el descanso de un Loa antiguo, un espíritu vengativo. El que yace bajo la tierra de este lugar, olvidado en su tumba sin nombre, busca justicia. Su ira se ha despertado con tus oraciones, con tu cruz. Él no descansa en paz y no permitirá que nadie más lo haga. Sus ojos, profundos como los pozos del pantano, me advirtieron de un peligro inminente. Este lugar no es tuyo, sacerdote. La tierra tiene sus propios muertos, sus propios ritos. Él fue enterrado aquí, en un funeral que no fue tal, y su espíritu clama desde el cielo. Si no lo apaciguas, si no honras su memoria, su venganza caerá sobre ti y sobre todos los que pisen esta tierra. La mujer se desvaneció tan silenciosamente como había aparecido, fundiéndose con las sombras de donde había surgido. Los tambores y los cánticos se extinguieron, dejando un silencio más aterrador que el ruido. La iglesia volvió a sumirse en la oscuridad,
rota solo por las velas que ahora ardían con una luz débil y vacilante. Me quedé allí, solo en el altar, con la advertencia de la mambo resonando en mi cabeza. Un espíritu vengativo, un loa, un muerto sin nombre, ligado a la tierra bajo mis pies. Mi fe, mi cruz, mi Dios, ¿serían suficientes para enfrentar una fuerza tan antigua y arraigada en este pantano? La misa había terminado, pero mi verdadero calvario acababa de empezar. El pantano había revelado su secreto, y yo era ahora su guardián o su próxima víctima. Historia 4. Las brujas de Monegros. Historia 4. Las brujas de Monegros. Mi nombre es Javier, y mi pasión es el urbex, la exploración urbana. Me atraen los lugares olvidados, donde el tiempo se detuvo y las historias quedaron atrapadas entre muros derruidos. Los Monegros en Aragón son mi lienzo favorito. Un desierto de secano, de vientos que susurran viejas leyendas y pueblos fantasma que se tragan el sol. Había oído hablar de un pequeño asentamiento, casi borrado del mapa, donde se decía que antaño las brujas celebraban sus aquelarres. Un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas modernos, solo en viejos pergaminos y en los relatos de los pastores más ancianos. Llegué al atardecer con la luz dorada tiñendo de ocre las ruinas de piedra. El silencio era absoluto, solo el zumbido del viento entre las ramas secas. Me adentré en lo que debió ser la plaza mayor, rodeada de casas sin techos, con las ventanas como ojos vacíos. Y entonces lo escuché. Una risa, leve, aguda, como el tintineo de campanillas lejanas, pero inconfundiblemente humana. Venía de la parte más alta del pueblo, cerca de lo que parecía ser la iglesia. Alcé la vista y por un instante vi una luz, una pequeña llama danzando en la oscuridad incipiente de una ventana, para luego desaparecer. Pensé que mi mente me jugaba una pasada, que el cansancio o la sugestión estaban haciendo su trabajo. Pero la risa volvió, esta vez más cercana, y no era una risa alegre, sino una burla helada que me caló los huesos. El aire se volvió gélido de repente, a pesar de la sequedad habitual del desierto. Un frío que no venía de la temperatura ambiente, sino de dentro, de las propias piedras, de la tierra. Un olor me golpeó, a hierbas quemadas, a azufre, y a algo más, algo que me recordó a la cera de los cirios consumidos en un funeral, mezclado con el dulzón hedor de la carne putrefacta. Era un aroma a muerte, a ritual antiguo. Sentí un peso opresivo sobre mí, como si la atmósfera se hubiera vuelto densa, pegajosa, y cada paso me costara un esfuerzo inmenso. La piel se me erizó y un sudor frío me recorrió la espalda. La desolación del pueblo ya no era solo arquitectónica, sino espiritual. Este lugar no estaba abandonado, estaba ocupado. Miré hacia la iglesia. Sus puertas de madera, carcomidas, estaban entreabiertas. Una luz rojiza intermitente parpadeaba en su interior. Los cánticos, ahora los escuchaba claramente. Voces femeninas, graves y monótonas, entonando una letanía incomprensible, pero llena de una resonancia oscura. Eran como lamentos, como invocaciones que se elevaban y se perdían en el viento. El sonido del tambor, sordo y constante, acompañaba el coro, un ritmo primitivo que parecía resonar en mi propio pecho. Mis pies se movían solos, arrastrándome hacia la fuente de ese macabro concierto. Al acercarme pude distinguir siluetas moviéndose en el interior de la iglesia. No eran sombras, eran figuras. Y el olor a muerte se hizo insoportable, mezclado con un hedor a tierra removida, como si el suelo del templo hubiera sido profanado. Me di cuenta de que la iglesia no tenía un cementerio adyacente visible, pero la sensación de que los muertos estaban cerca era abrumadora. Me asomé con cautela por una grieta en la pared. Lo que vi me heló la sangre. Varias mujeres, vestidas con ropas negras y viejas, sus rostros ocultos bajo capuchas o velos, se movían alrededor de un círculo dibujado en el suelo de tierra de la nave central. Dentro del círculo había objetos que no pude identificar, pero que brillaban con la luz rojiza de unas antorchas. Y en el centro, algo que parecía un montículo de tierra fresca, como una tumba recién abierta. O quizás no quería pensar en ello. Sus cánticos se volvieron frenéticos. El tambor golpeaba con una furia desatada. Sentí una punzada de pánico. Esto no era una leyenda, era real. Eran las brujas de Monegros, y estaban en medio de un ritual. Un crujido bajo mi pie delató mi presencia. Una de las figuras, la que parecía dirigir el rito, levantó la cabeza. A pesar de la oscuridad, sentí sus ojos clavados en mí. Su capucha se deslizó un poco, revelando una piel apergaminada y una sonrisa desdentada que me erizó hasta el último cabello. No había maldad en su mirada, solo una determinación fría, ancestral. Lanzó un grito gutural y las otras mujeres se giraron, sus rostros oscuros y sus ojos brillando con una luz antinatural. Empecé a correr. El miedo me impulsaba. Un terror primario que nunca había sentido. Salí de la iglesia tropezando entre las ruinas del pueblo. Las risas volvieron,
pero ahora no eran lejanas, sino a mis espaldas, cada vez más cercanas. Oía el arrastre de sus pies, el susurro de sus ropas. No corrían, pero se movían con una velocidad imposible, como si se deslizaran por el aire. Me perseguían. Sentía sus alientos fríos en mi nuca, el olor a tierra y a muerte pegado a mí. Querían atraparme, llevarme de vuelta a ese círculo, a ese montículo de tierra. No sabía para qué, pero el instinto me gritaba que no sería para nada bueno. Corrí sin mirar atrás, el corazón latiéndome a reventar. Pasé por el viejo cementerio del pueblo, un pequeño cercado con cruces torcidas y lápidas rotas donde las tumbas parecían abrirse para dejar paso a mis perseguidoras. Las figuras negras me rodeaban ahora, moviéndose entre las tumbas, sus brazos extendidos, sus manos huesudas intentando aferrarme. Los cánticos se habían transformado en un zumbido en mi cabeza, una invitación, una promesa de olvido. Una de ellas casi me alcanzó. Su mano rozó mi hombro. Sentí un frío glacial, como si la propia muerte me hubiera tocado. Me zafé, con un grito ahogado, y seguí corriendo, sin rumbo, solo con la desesperación de escapar de ese ritual ancestral, de esas mujeres que no eran de este mundo, que buscaban algo en la desolación de Monegros, y que me querían a mí como parte de ello. No sé cómo logré salir de allí. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que el sol empezó a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. Miré hacia atrás, pero el pueblo había desaparecido tras la última loma, engullido por la inmensidad del desierto. Las risas, los cánticos, el frío, el olor a muerte, todo se había desvanecido, pero la sensación de sus manos rozando mi piel, la imagen de sus ojos brillando en la oscuridad y el eco de sus voces llamándome, se quedaron grabados en mi memoria. Nunca volví a Monegros, pero a veces, en las noches más silenciosas, creo oír el sordo tamborileo y el susurro de las brujas, llamándome de vuelta, recordándome que hay secretos en la tierra que es mejor dejar enterrados y que algunos rituales, una vez iniciados, nunca terminan del todo. Y me pregunto qué era lo que había en ese montículo de tierra en el centro de su círculo y qué papel jugaba yo en su ancestral y macabro designio. Historia 5. La momia que se mueve. Mi nombre es Jorge y llevo más de 20 años trabajando como sepulturero en el Panteón de Santa Paula, aquí en Guanajuato. Uno se acostumbra a la muerte, a la tierra removida, al silencio de los mármoles. Y claro, uno se acostumbra a las famosas momias. Son parte del paisaje, parte de la historia de la ciudad. Las he visto miles de veces, en sus vitrinas, con sus expresiones congeladas, sus cuerpos resecos. Para mí eran solo eso, cuerpos. Hasta aquella tarde. Era un día cualquiera, de esos en los que el sol de Guanajuato cae a plomo, pero la brisa que sube por los callejones del panteón siempre trae un frescor particular. Estaba limpiando una de las tumbas más antiguas, una de esas que tienen nichos en la pared y una pequeña reja de hierro forjado. Era la tumba de la familia de la Rosa, una de las más pudientes de antaño. Mientras retiraba el polvo y las hojas secas, oí algo, un sonido, muy tenue, casi un suspiro, como un lamento ahogado que venía de las profundidades de la tierra, o quizás de alguno de los nichos vacíos. Paré mi trabajo, agudicé el oído. Nada. Pensé que sería el viento colándose por alguna grieta o el crujido de la piedra vieja. La imaginación, ya saben, a veces juega malas pasadas en lugares como este. Pero entonces, al levantar la vista, lo vi. Justo enfrente de la tumba que limpiaba, en una de las vitrinas de cristal que exhiben a las momias, una de ellas se movió. No fue un gran movimiento, no. Fue sutil, apenas un imperceptible giro de cabeza, un leve encogimiento de hombros. La momia era la de una mujer, con el cabello largo y oscuro y una expresión de angustia petrificada. Sus ojos, hundidos y vacíos, parecieron clavarse en mí por un instante. Me froté los ojos pensando que el sol me había deslumbrado o que la fatiga me estaba pasando factura. Pero la imagen se quedó grabada en mi retina. A partir de ese momento, el aire en el panteón cambió. El calor del día se disipó, reemplazado por un frío antinatural que me caló hasta los huesos, a pesar de la hora. Un frío que no venía de la brisa, sino de la propia tierra, de las tumbas. El olor habitual a tierra húmeda y a flores marchitas se intensificó, pero con un matiz distinto, más penetrante. Era el hedor inconfundible de la carne reseca, de viejas mortajas y de un encierro prolongado, un aroma a muerte antigua que se había liberado de su prisión. Sentí un peso opresivo sobre mí, como si una losa invisible se hubiera posado en mi pecho, dificultando la respiración. La atmósfera se volvió densa, cargada de una presencia que no era la de los vivos. El lamento volvió, esta vez más claro, más cercano. Era un sonido gutural, una queja profunda que parecía venir de la tumba de los de la Rosa y a la vez de la momia en la vitrina. Se mezclaba con un crujido seco,
como el de huesos viejos o de pergamino arrugado, y un rasguño suave, constante, como si algo intentara salir de su encierro. Mis manos temblaban mientras intentaba terminar mi trabajo, pero cada vez que me acercaba a la tumba, el frío se intensificaba, y el olor a muerte se volvía insoportable. Sentía que me observaban, no solo la momia, sino algo más, algo que acechaba en las sombras de los nichos, en la oscuridad de las criptas. De repente, un golpe seco resonó desde la vitrina de las momias. La mujer momificada se había inclinado más, su cabeza girada completamente hacia mí, sus cuencas oculares vacías parecían suplicar. Y entonces una figura, una silueta. No era la momia en sí, sino una forma oscura y translúcida que se materializó justo al lado de la vitrina, flotando a pocos centímetros del suelo. Era alta y delgada, con ropas que parecían viejas y raídas, y una mano huesuda, casi esquelética, que se extendía hacia mí. La figura no tenía rostro discernible, solo una oscuridad profunda donde deberían estar los ojos. Pero la voz, la oí. Era un susurro ronco, seco, como el sonido de hojas muertas arrastradas por el viento, pero resonó directamente en mi mente, no en mis oídos. «Libérame», dijo la voz. «Libera mi alma de esta prisión de carne. El pacto fue roto. No puedo descansar». La figura avanzó hacia mí con una lentitud aterradora. Sentí un tirón repentino en mi pierna. Era la mano huesuda de la silueta que me había agarrado con una fuerza inhumana. Me arrastró hacia la tumba de los de la Rosa, hacia la reja de hierro forjado. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El miedo me paralizó. La momia en la vitrina, con su cabeza girada, parecía observar la escena con una macabra satisfacción, o quizás con una expectación agónica. «Ayúdame a salir», suplicó la voz, ahora con un tono de desesperación. «Mi cuerpo está aquí, pero mi alma está atrapada. Encuentra mi nombre. Encuentra la verdad de mi muerte». La figura me arrastraba con más fuerza hacia la oscuridad de la tumba, hacia el interior de los nichos donde los muertos esperaban. Sentía el frío de la piedra contra mi espalda, el hedor a tierra y a momia invadiéndome. La momia en la vitrina parecía sonreír, una mueca seca y terrible. Luché con todas mis fuerzas, intentando zafarme del agarre gélido. No sabía qué quería, qué significaba liberarme, pero sabía que si me arrastraba a esa tumba, mi destino sería peor que la muerte. Logré soltarme con un esfuerzo desesperado, cayendo al suelo. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando solo el frío y el olor a muerte. Me levanté tambaleándome, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Miré la tumba, luego la vitrina. La momia estaba de nuevo inmóvil, su cabeza recta, sus ojos vacíos. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había oído. La momia que se mueve, el lamento, la figura que pedía ser liberada. El panteón de Santa Paula, que antes era solo mi lugar de trabajo, se había revelado como una prisión para un alma atormentada. Y yo, Jorge, el simple sepulturero, ahora era el depositario de un secreto que no me dejaba dormir, la carga de una petición de liberación que no sabía cómo cumplir, y el terror de saber que esa momia y el espíritu que la acompañaba aún me esperaban. Historia 6. Historia 6. El último juego. Mi nombre es Alejandro Vargas. Soy forense, especializado en patología pediátrica. Llevo más de 20 años en esto, la mayor parte en el Hospital Infantil de Filadelfia. Es un trabajo duro, sí, ver a tantos niños, pero uno aprende a desarrollar una coraza, a ver los cuerpos como lo que son, enigmas biológicos que hay que resolver, sin dejar que la emoción nuble el juicio. O eso creía yo hasta la noche de Ethan. Ethan era un niño de apenas 6 años. Su cuerpo llegó a la morgue una tarde de invierno. Un caso de muerte súbita inexplicable. No había signos de violencia, ni enfermedad aparente. Un misterio, uno de esos que te persiguen. Era tarde. La morgue estaba en el silencio habitual, solo roto por el zumbido constante de los sistemas de refrigeración. Estaba solo con Ethan, bajo la luz fría de la sala de autopsias. Mientras examinaba su pequeño rostro, pálido y sereno, noté algo. Sus ojos, que yo mismo había cerrado, parecieron abrirse. Fue un parpadeo, una fracción de segundo, apenas un temblor de los párpados, como si estuviera a punto de despertar. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración. Parpadeé yo mismo y cuando volví a mirar, sus ojos estaban cerrados de nuevo, tan firmemente como antes. Lo atribuí a la relajación post-mortem de los músculos, a la fatiga, a la luz cenital que jugaba con las sombras. Pero la imagen se quedó grabada en mi mente. A partir de ese momento, el silencio de la morgue se volvió diferente. No era el silencio habitual, sino uno cargado, denso, como si el aire se hubiera espesado. El frío, que siempre es intenso en estas salas, se hizo más penetrante. Un frío húmedo que calaba hasta los huesos, que no venía de los aparatos, sino de las propias paredes, de la losa de acero sobre la que yacía Ethan.
Y entonces lo oí. Un sonido, muy tenue, al principio como un clac, clac, clac rítmico, como si alguien estuviera golpeando dos bloques de madera. Luego el suave tintineo de un cascabel. Ruidos de juguetes. Absurdo. La morgue estaba insonorizada y yo estaba solo. Lo atribuí a los ruidos del hospital, a la tubería vieja, a mi propia imaginación. Pero el sonido se hizo más claro, más cercano, y con los sonidos, el olor. El aroma estéril a desinfectante, a formol, se mezcló con algo dulzón, casi empalagoso. Un olor a chuchería rancia, a plástico viejo, a colonia infantil barata. Era un olor que no correspondía a un lugar de muerte, sino a una habitación de juegos, a un cumpleaños olvidado. Sentí una presión en el pecho, como si una presencia invisible estuviera observándome, no con malicia, sino con una curiosidad infantil, una expectación. La atmósfera se volvió extraña, una mezcla macabra de la esterilidad de la morgue y la inocencia de un niño. De repente los ruidos de juguetes se intensificaron. Un suave thump-thump como una pelota rebotando en el suelo, el chirrido de una rueda de coche de juguete y el inconfundible sonido de una caja de música que comenzaba a tocar una melodía infantil, lenta y desafinada. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Las estanterías con instrumentos, los carros de acero, todo estaba en su sitio. Y entonces mi mirada volvió a Ethan. Sus ojos, esta vez estaban definitivamente abiertos. No del todo, sino entreabiertos, revelando dos orbes oscuros que me miraban fijamente, sin vida, pero con una intensidad que me heló la sangre. Y su mano, su pequeña mano derecha que había estado extendida sobre la losa, se movió. Lentamente, con una rigidez antinatural, se levantó un poco y sus dedos se flexionaron, como si intentara agarrar algo invisible, como si estuviera jugando. El terror me paralizó. No era un espasmo post-mortem, no era un reflejo, era un movimiento deliberado. La mano se movió de nuevo, esta vez con un gesto más claro, como si quisiera palmear algo o empujar un juguete, y entonces lo vi. En su muñeca, apenas visible, había una pequeña marca, una cicatriz antigua, casi imperceptible, que formaba un patrón que en ese momento me pareció familiar. El mismo patrón que se forma al agarrar con fuerza algo muy pequeño, muy a menudo, como un juguete o como una mano. La voz, no la oí con mis oídos, sino directamente en mi cabeza. Un susurro infantil, triste y desesperado. Quiero jugar, pero no me dejan, no me dejaron. La mano de Ethan se movió una vez más, esta vez con un temblor, y sus dedos se cerraron en el aire, como si intentara aferrarse a algo que ya no estaba. Sus ojos, fijos en los míos, parecían suplicar, no por ayuda, sino por comprensión. El clac, clac, clac de los bloques se hizo más fuerte, el tintineo del cascabel más insistente. La melodía de la caja de música se aceleró, volviéndose frenética, desafinada, un lamento musical. De repente, la mano de Ethan se relajó, cayendo inerte sobre la losa. Sus ojos se cerraron de nuevo y los ruidos de los juguetes cesaron. El olor a chuchería se desvaneció y el frío se retiró, dejando solo el zumbido monótono de la morgue. Me quedé allí, de pie, tembloroso, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Ethan estaba muerto, su cuerpo inerte, pero su espíritu, su esencia, había intentado jugar una última vez, intentando comunicarme algo que su boca no podía decir. La marca en su muñeca, el juego de su mano, la voz en mi cabeza, todo apuntaba a un trauma, a una historia no contada, a una vida truncada no solo por la muerte, sino por algo más oscuro, algo que el niño había intentado revelar en su último y desesperado juego. Desde aquella noche, ya no veo los cuerpos de los niños de la misma manera. Sé que algunos de ellos quizás aún tienen algo que decir, un último juego que jugar, una verdad que desenterrar. Y la imagen de los ojos de Ethan abriéndose en la morgue y su mano intentando alcanzar algo invisible me persigue, porque sé que aunque su cuerpo esté en paz, su espíritu sigue atrapado en ese último juego, esperando que alguien algún día entienda la verdad de su muerte. Y me pregunto, ¿qué trauma infantil había intentado revelarme Ethan con su macabro y silencioso juego? Y, ¿quién no le había dejado? Historia 7. El concierto del cementerio. Mi nombre es Carlos y vivo en Carabanchel, en una de esas casas adosadas que lindan directamente con el cementerio de San Isidro. Llevo aquí toda la vida. Uno se acostumbra a la vista de las lápidas, a los cipreses que se mecen con el viento, al silencio que, por paradójico que parezca, es el sonido más constante de un camposanto. Era mi hogar, y el cementerio simplemente mi peculiar vecino. Todo empezó hace unos 6 meses. Una noche, mientras leía en mi salón, que da directamente al muro del cementerio, lo oí. Una melodía. Al principio pensé que era de algún vecino, un clásico nocturno. Pero no era así. Era un piano de cola.
sonando con una claridad cristalina, una pieza clásica, melancólica, y no venía de ninguna casa, venía de dentro del cementerio. Me asomé a la ventana, y entre la oscuridad de los árboles y los mausoleos vi una luz tenue, amarillenta, como la de una vela o un antiguo farol, que se movía lentamente entre las tumbas más antiguas. Duró unos minutos, la música y la luz, y luego el silencio volvió. Lo atribuí a la imaginación, a la vejez, a alguna broma de chavales. Pero a la noche siguiente volvió a ocurrir, y a la siguiente, siempre a la misma hora, pasada la medianoche. Las noches se convirtieron en una espera. Cada vez que el reloj marcaba la 1, mi corazón se aceleraba. La música del piano se hizo más nítida, más envolvente, como si la orquesta invisible se acercara a mi ventana. Ya no era solo una melodía, eran piezas completas, interpretadas con una maestría que helaba la sangre. No era un sonido de grabación, era en vivo, cada nota resonando con una pureza sobrenatural. Y las luces, ya no era una sola, eran varias, danzando entre las cruces, como si un grupo de personas con faroles estuviera celebrando algo. Pero lo más perturbador era el frío. Un frío que no correspondía a la temperatura de Madrid, un frío glacial, húmedo, que se colaba por las rendijas de mi ventana, aunque estuviera cerrada. Un frío de tumba que me helaba los huesos y me dejaba sin aliento. Y con el frío, el olor. Un aroma a cera de cirio quemada, a flores marchitas, a tierra recién removida, pero también a algo más rancio, a humedad ancestral, a polvo de osario. Era el olor del cementerio, sí, pero magnificado, concentrado, como si el propio camposanto estuviera exhalando su aliento helado en mi casa. Sentía una presión en el pecho, una atmósfera fúnebre que se había instalado en mi salón, en mi dormitorio. La casa, que antes era mi refugio, se había convertido en una extensión del cementerio, y yo en un espectador forzoso de un concierto macabro. Una noche la música alcanzó una intensidad insoportable. Era una pieza fúnebre, una marcha lenta y solemne que parecía resonar en cada fibra de mi ser. Las luces danzaban frenéticamente entre los mausoleos más cercanos a mi casa. Me acerqué a la ventana, no por curiosidad, sino por una fuerza ineludible. Y entonces la vi. Justo al otro lado del muro, a escasos metros de mi ventana, flotando a la altura de mi segundo piso, había una figura, una mujer, vestida con un traje de época, un vestido largo y oscuro, con volantes y encajes que se movían suavemente con el viento invisible. Su rostro era pálido, casi translúcido, enmarcado por un cabello oscuro recogido en un moño. Sus ojos, profundos y oscuros, me miraron fijamente sin parpadear. No había ira en su mirada, sino una tristeza infinita, una melancolía que te absorbía. Levantó una mano pálida y delicada y la extendió hacia mí, con un gesto lento y elegante. Sus labios finos y secos se movieron, y escuché su voz. No era un sonido audible, sino una resonancia directa en mi mente, clara y fría como el hielo. «Te estábamos esperando, Carlos», susurró. «El concierto está a punto de comenzar. Los invitados están llegando. Queremos que seas parte de nuestra orquesta. Queremos que te unas a nosotros en esta sinfonía eterna. Los muertos te invitan a bailar». Su mano se acercó a mi ventana, como si fuera a tocar el cristal. Sentí un frío insoportable, como si la propia muerte estuviera rozando mi piel. Las luces del cementerio se intensificaron, formando un círculo alrededor de la figura. El piano dejó de sonar, y en su lugar se escuchó un coro de voces, lamentos y susurros que se alzaban desde las tumbas, todos llamándome por mi nombre. La figura sonrió, una sonrisa triste y vacía, y su mirada me arrastró hacia el abismo. No era una amenaza, era una invitación a unirme a ellos, a ser parte de su concierto, a bailar con los muertos en la noche eterna del cementerio de San Isidro. Retrocedí de la ventana, tropezando con mis propios pies, el corazón latiéndome a reventar. La figura se quedó allí, inmóvil, observándome con sus ojos vacíos. Los lamentos y los susurros se hicieron más fuertes, llenando mi casa, mi cabeza. Cerré los ojos intentando borrar la imagen, el sonido, la invitación. Cuando volví a abrirlos, la figura había desaparecido. Las luces del cementerio se habían apagado. El silencio había regresado, pero ya no era el silencio apacible de antes. Era un silencio cargado, expectante, como el que precede a una gran orquesta antes de que comience su obra maestra. Desde aquella noche no he vuelto a dormir en mi salón. Duermo en la habitación opuesta, lejos del muro del cementerio. Pero cada noche a la 1 lo oigo. El piano, las luces, los lamentos. Y a veces, cuando me atrevo a mirar por la ventana, creo ver una sombra, una silueta que se mueve entre las lápidas, observando mi casa. Sé que la invitación sigue en pie. Sé que me están esperando. Los muertos de San Isidro quieren que me una a su concierto.
y no sé cuánto tiempo podré resistir la melodía, porque una vez que has escuchado la música de la muerte es muy difícil olvidarla. Y me pregunto, ¿qué tipo de concierto es ese? ¿Y qué papel? Historia 8. El coche fantasma del desierto segundo. Mi nombre es Miguel y soy agente de la patrulla de carreteras de Arizona. Mi turno es el de noche, patrullando la interestatal que atraviesa el desierto de Sonora, cerca de la frontera con México. Horas y horas de asfalto negro bajo un cielo inmenso, estrellado, donde la única compañía suele ser el silencio y a veces el aullido de algún coyote. Es una zona solitaria, conocida por sus leyendas y lamentablemente por las desapariciones. Gente que se pierde, coches que se averían y nunca más se encuentran. Un lugar donde la vida es frágil y la muerte omnipresente, a menudo sin dejar rastro. Una noche, hace apenas unos meses, mientras conducía por un tramo especialmente desolado, vi una luz. No era la de un coche, ni la de una estrella fugaz. Era una luz verdosa, pulsante, que flotaba a la distancia, justo sobre el horizonte. Me froté los ojos pensando que era la fatiga, pero la luz persistió por unos segundos antes de desvanecerse tan rápido como apareció. Unos kilómetros más adelante, en medio de la nada, vi una silueta. Un hombre de pie al borde de la carretera haciendo autostop. Llevaba ropa vieja descolorida y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Reduje la velocidad pensando en ofrecerle ayuda, aunque era inusual ver a alguien allí. Cuando mi coche estuvo a su altura, el hombre levantó la mano. Pero antes de que pudiera frenar del todo, simplemente desapareció. No se movió a los lados, no se agachó. Simplemente se esfumó en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era la primera vez que oía historias de autoestopistas fantasma en estas carreteras, pero una cosa es oírlas y otra es vivirlas. Intenté contactar con la central por radio, pero solo recibí estática. Un zumbido chirriante, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. El aire, que hasta entonces había sido cálido y seco, se volvió gélido de repente. Un frío que no venía del aire acondicionado, sino de fuera, de la inmensidad del desierto. Un frío que calaba los huesos, como si la noche misma se hubiera vuelto un sudario. Y con el frío, un olor. No era el de la tierra seca o el del creosote. Era un hedor dulzón y metálico, a óxido y a algo putrefacto, como el de la sangre seca y la carne quemada, mezclado con el polvo de la carretera. Era el olor de un accidente antiguo, de un final violento. Sentí un peso opresivo en el habitáculo de mi coche, como si la soledad del desierto se hubiera materializado aplastándome. El desierto, que siempre había sido un lugar de vida y de muerte, se sentía ahora como un vasto cementerio sin lápidas, donde los muertos seguían vagando. La estática en la radio se convirtió en un susurro. Voces. No eran palabras claras, sino lamentos, gritos ahogados, como si cientos de almas estuvieran atrapadas en la frecuencia. Intenté cambiar de canal, apagarla, pero el sonido persistía. Y entonces por el retrovisor lo vi. Una luz, no una luz normal. Eran unos faros amarillentos, viejos, que se acercaban a toda velocidad por la carretera desierta. No había nadie más en kilómetros. Reduje la velocidad pensando que era un coche que se me había escapado, pero la luz no tenía la intensidad de los faros modernos. Era un brillo fantasmal, como el de un coche de otra época, y no se parecía a ningún vehículo que hubiera visto antes en la carretera. Era un modelo antiguo, un sedán oscuro, con una silueta que parecía desdibujarse en la oscuridad. A medida que se acercaba, la estática en la radio se volvió un rugido ensordecedor. Y lo más aterrador, no había conductor. Los asientos delanteros estaban vacíos. El coche fantasma se puso a mi altura, sus faros brillando con una luz enferma. Pude ver el interior a través de sus ventanas. Vacío. No había nadie al volante. Sin embargo, el volante giraba. Los pedales se movían. Era como si una mano invisible, o un espíritu, lo estuviera conduciendo. Me superó. Y luego, sin razón aparente, frenó bruscamente delante de mí, bloqueando la carretera. Intenté esquivarlo, pero el coche fantasma se movía con una agilidad imposible, como si estuviera vivo. Empezó a perseguirme. No era una persecución normal. No intentaba adelantarme, sino acorralarme, empujarme fuera de la carretera. Sentía la presencia de algo maligno, algo que quería atraparme, que quería que me uniera a los otros desaparecidos de esta carretera. El olor a sangre y a metal quemado se hizo insoportable, y los lamentos de la radio se convirtieron en un coro de voces que gritaban mi nombre. Pisé el acelerador a fondo, el coche de patrulla rugiendo en la noche. El coche fantasma me seguía de cerca, sus faros cegándome, su silueta oscura proyectándose sobre el asfalto. Sentía que el desierto entero se había despertado, que los espíritus de todos los que habían desaparecido en esa carretera me rodeaban, empujándome hacia el coche sin conductor. Me di cuenta de que no era solo un coche. Era una trampa,
un vehículo de la muerte que buscaba una nueva víctima para su colección. Las voces en la radio me decían que me detuviera, que me uniera a ellos, que el camino ya estaba trazado para mí. No sé cuánto tiempo duró la persecución. Kilómetros y kilómetros de terror puro. Finalmente vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos, un oasis de vida en la inmensidad del desierto. El coche fantasma, de repente, se desvaneció. Sus faros se apagaron, su silueta se disolvió en la oscuridad, dejando solo el silencio y el hedor a muerte. Llegué al pueblo tembloroso, empapado en sudor frío, sin poder explicar lo que había vivido. Mis compañeros me miraron con extrañeza, pero no preguntaron. Sabían de las leyendas de esta carretera. Desde aquella noche, mi patrulla por el desierto de Sonora nunca ha vuelto a ser la misma. Cada luz que veo a lo lejos, cada sombra en el horizonte, cada interferencia en la radio me hace recordar el coche fantasma. Sé que sigue ahí fuera, vagando por la carretera, esperando a su próxima víctima. Y a veces, cuando el silencio del desierto es más profundo, creo oír el susurro de las voces en la radio, llamándome, invitándome a unirme a ellos. Porque en el desierto de Sonora, la línea entre los vivos y los muertos es más delgada que el asfalto, y el coche fantasma, sin conductor, sigue buscando a alguien que tome el volante para el viaje final. Me pregunto quién era el autoestopista y a quién pertenecía ese coche. ¿Eran víctimas de la carretera o eran los que la reclamaban? Lo único que sé es que en ese desierto la muerte no siempre es el final, y algunos viajes, una vez que empiezan, nunca terminan del todo. Historia 9. El reflejo del amor perdido. Mi nombre es Marina, y soy florista. Mi tienda está en uno de los barrios históricos de San Antonio, Texas, de esos con casas de adobe y calles empedradas que guardan siglos de historias. Adoro mi trabajo, especialmente las noches. La ciudad duerme, y yo, entre el aroma dulce de las rosas y el fresco de los lirios, preparo los encargos del día siguiente. Muchos de ellos, por la naturaleza de mi oficio, son para funerales, para decorar capillas o para llevar al camposanto. Uno se acostumbra a la melancolía que acompaña a las flores, pero nunca a la que se oculta en los objetos. En la trastienda de mi floristería tengo un espejo antiguo. Lo encontré en el sótano cuando compré el local. Es un espejo de cuerpo entero, con un marco de madera oscura, tallado con motivos florales que ya casi se han borrado con el tiempo. La luna está algo opaca, con pequeñas manchas de óxido que le dan un aire misterioso. Una noche, mientras arreglaba un ramo de claveles rojos, me acerqué al espejo para ver cómo quedaba la composición. Justo cuando los claveles estuvieron a unos centímetros del cristal, ocurrió. Las flores, frescas y vibrantes un segundo antes, se marchitaron al instante. Los pétalos se encogieron, el color se apagó, y el tallo se dobló como si llevaran semanas cortadas. Me quedé helada. Lo atribuí a la humedad, a una corriente de aire, a cualquier cosa lógica, pero sabía que no era normal. Era sutil, inquietante, como un suspiro helado que se llevó la vida de las flores. Desde entonces, el aire alrededor del espejo cambió. El ambiente en la trastienda, que solía ser fresco y perfumado, se volvió gélido en las proximidades del cristal. Un frío que no venía del exterior ni del aire acondicionado, sino de una fuente inexplicable, como si el propio espejo exhalara una helada. El dulce aroma de las flores frescas se mezcló con un olor a tierra húmeda, a hojas secas y a algo más. Algo que me recordaba a un perfume antiguo y olvidado, mezclado con el dulzón hedor de la decadencia, de flores que no solo se marchitan, sino que mueren de golpe. Era un olor a cementerio, a ofrenda descompuesta. Sentía un peso en el aire, una presencia invisible que me observaba, no con malicia, sino con una profunda tristeza, una melancolía tan densa que se podía casi tocar. La atmósfera se volvió fúnebre, como si la trastienda se hubiera convertido en la antesala de un mausoleo. Una noche, mientras trabajaba, oí un susurro, muy tenue, como el roce de un vestido de seda o el murmullo del viento entre las lápidas. Venía del espejo. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome con fuerza. El frío se hizo insoportable, y el olor a decadencia era abrumador. El susurro se hizo más claro, aunque no pude distinguir palabras. Era un lamento, un gemido prolongado, lleno de una pena infinita. Y entonces lo vi. En el reflejo del espejo había una figura, una mujer. No estaba en la habitación conmigo. Yo estaba sola, pero en el cristal ella estaba allí. Era una mujer joven, de una belleza etérea, vestida con un traje de luto de época, de encaje negro y seda. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos, de un azul profundo, estaban llenos de lágrimas que nunca caían. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado elaborado, y en su mano sostenía una flor marchita, idéntica a los claveles que se habían descompuesto. La figura en el espejo me miró directamente, con una expresión de súplica. Sus labios, pálidos y finos, se movieron, y escuché su voz.
No era un sonido que llegara a mis oídos, sino una resonancia directa en mi mente, clara y desesperada. «Necesito una ofrenda, Marina», susurró la voz. «Una ofrenda floral para mi amado. Él me espera, pero no puedo ir a él sin ella. Él está en el camposanto, solo, y mis flores se marchitan antes de llegar a su tumba. Ayúdame a cruzar. Ayúdame a darle lo que le prometí». La figura extendió su mano pálida hacia mí, a través del cristal. Sentí un frío glacial, como si su propia tristeza me estuviera tocando. En su reflejo el fondo de la trastienda se distorsionó, mostrando por un instante lo que parecía ser un antiguo cementerio, con lápidas torcidas y cipreses oscuros. Los lamentos se intensificaron, y el olor a tierra y a decadencia se volvió nauseabundo. La mujer en el espejo no era una amenaza, sino una entidad atrapada, una alma en pena que buscaba cumplir una promesa de amor más allá de la muerte. Retrocedí del espejo, tropezando con un cubo de agua. La figura se quedó allí, inmóvil, suplicante, su mano extendida. El reflejo del cementerio se desvaneció y la trastienda volvió a su aspecto normal, aunque el frío y el olor a muerte persistían. Cerré los ojos intentando borrar la imagen, la voz, la petición. Cuando los abrí de nuevo, la mujer seguía allí, en el espejo, mirándome con sus ojos llenos de una pena eterna. Desde aquella noche el espejo es un portal. Cada vez que me acerco, las flores se marchitan. Y cada noche la figura de la mujer aparece, pidiéndome la ofrenda floral para su amado. No sé qué pasará si no la ayudo o si lo hago. ¿Podrá cruzar? ¿Me arrastrará con ella? El amor perdido, la promesa incumplida, la espera en el camposanto. Todo se ha manifestado en el reflejo de ese viejo espejo. Y yo, Marina, la florista, ahora soy la única testigo de un amor que trasciende la muerte y la única esperanza para un alma en pena que busca la paz. Y me pregunto, ¿qué flor será la adecuada para un amor tan eterno y tan trágico? ¿Y qué precio tendré que pagar por ser la mensajera de los muertos? Historia 10. Historia 10. El secreto del monasterio. Mi nombre es Javier. Soy lo que llaman un explorador urbano, aunque a mí me gusta más pensar que soy un historiador aficionado a los lugares olvidados. Me atrae la decadencia, el silencio de las ruinas que una vez bulleron de vida. He visitado fábricas abandonadas, hospitales psiquiátricos, pueblos fantasma, pero nada me había preparado para el antiguo monasterio de la Sierra de Gredos, en Ávila, un lugar remoto, casi devorado por la vegetación, del que apenas quedan en pie algunos muros y la estructura de lo que debió ser su iglesia. La historia cuenta que fue un centro de gran poder en la Edad Media, pero que fue abandonado de forma abrupta, casi de la noche a la mañana, por razones desconocidas. Llegué al monasterio al atardecer con la intención de pasar la noche allí, documentando cada rincón. El aire de la sierra ya era fresco y el silencio absoluto. Mientras montaba mi equipo en lo que parecía ser la antigua sala capitular, lo oí. Un canto gregoriano, bajo y profundo, que parecía surgir de las propias piedras. Era sutil, casi imperceptible, como un eco de tiempos remotos, o el murmullo del viento colándose por las ruinas. Me detuve, agudicé el oído. Nada. Pensé que era el cansancio, la sugestión del lugar, pero entonces al girarme vi una sombra alta y delgada que se movía rápidamente por el arco de un pasillo derruido, demasiado definida para ser un juego de luces y sombras del crepúsculo. Era un detalle sutil, inquietante, que me hizo sentir que no estaba tan solo como creía. A medida que la noche avanzaba, el monasterio se transformó. El canto gregoriano se hizo más claro, más envolvente, como si un coro invisible estuviera entonando sus plegarias en la nave central de la iglesia en ruinas. Ya no era un eco, era una presencia sonora que vibraba en el aire, llenando cada rincón. El frío, que ya era intenso por la altitud de la sierra, se volvió antinatural, un frío húmedo y penetrante que calaba hasta los huesos, un frío que no venía del exterior, sino de las profundidades del monasterio, de sus cimientos. Y con el frío, el olor, un aroma a incienso rancio, a cera de cirio quemada, a polvo de siglos, pero también a algo más putrefacto, a carne vieja, a humedad de tumba, a mortaja descompuesta. Era el hedor de la muerte antigua, de cuerpos que habían sido enterrados y olvidados. Sentí un peso opresivo en el aire, como si la historia del monasterio, con todas sus tragedias y sus muertos, se hubiera materializado aplastándome. La atmósfera se volvió densa, fúnebre, como si el lugar fuera un mausoleo gigante, y yo, un intruso en un velatorio eterno. Las sombras que había visto al principio se hicieron más audaces. Las vi moverse por los arcos, por los pasillos, figuras oscuras que se deslizaban sin hacer ruido. No eran solo sombras, eran siluetas humanoides, vestidas con hábitos monacales, que se movían con una lentitud espectral. No se acercaban, pero me observaban. Sentía sus miradas fijas en mí desde la oscuridad, desde los rincones más profundos del monasterio.
Intenté encender mi linterna, pero las baterías, que estaban nuevas, se agotaron de repente, dejándome en una oscuridad casi total, solo rota por la luz de la luna que se colaba entre los agujeros del techo. De repente, los cantos gregorianos cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los sonidos, y entonces las figuras de los monjes se hicieron más claras, más definidas. Eran translúcidas pero inconfundibles. Se materializaron a mi alrededor, no con violencia, sino con una presencia imponente, observándome desde todos los ángulos. Sus rostros eran indistinguibles, ocultos por las capuchas, pero sentía la intensidad de sus miradas, una mezcla de advertencia y desesperación. Uno de ellos, el que parecía estar más cerca, levantó una mano huesuda, casi esquelética, y la señaló hacia el suelo, hacia una losa de piedra agrietada que yo había ignorado hasta entonces. Y entonces la voz. No la oí con mis oídos, sino directamente en mi mente, un susurro grave y cavernoso, como el sonido de la tierra moviéndose o de huesos rozándose. No debes buscarlo, resonó la voz. El secreto está oculto, en las catacumbas, bajo la losa. Un secreto que no debe ser revelado. Un pacto roto, un alma condenada. La figura del monje avanzó un paso y el frío se hizo insoportable, como si el aliento de la muerte me estuviera envolviendo. Las otras figuras se movieron también, rodeándome, susurrando en el aire, aunque no pude entender sus palabras. Sentí un miedo primordial, un terror que no había experimentado antes. No era una amenaza de daño físico, sino una advertencia de algo mucho peor, de una verdad que una vez descubierta no podría ser olvidada. La losa de piedra bajo mis pies vibraba con una energía fría y antigua, como si algo estuviera intentando salir, o como si algo estuviera desesperado por permanecer oculto. Retrocedí, intentando alejarme de los monjes. Me di la vuelta y corrí, tropezando con las piedras, sintiendo el aliento gélido de las figuras detrás de mí. No me persiguieron físicamente, pero sentía sus miradas, sus advertencias resonando en mi mente. Salí del monasterio a trompicones, sin mirar atrás, el corazón latiéndome con una fuerza brutal. No me detuve hasta que estuve lejos, muy lejos, en la seguridad de mi coche. Desde aquella noche, el monasterio de Gredos no es solo una ruina abandonada, es un guardián de un secreto, un lugar donde los muertos no descansan, sino que vigilan. La imagen de los monjes, la voz en mi cabeza, la losa de piedra, todo se ha quedado grabado en mi memoria. No sé qué secreto se oculta en esas catacumbas, qué pacto fue roto, qué alma está condenada, pero sé que no debo buscarlo. Porque hay verdades que es mejor dejar enterradas, y hay lugares donde los muertos no solo te observan, sino que te advierten. Y me pregunto, ¿qué terrible verdad escondían esos monjes? ¿Y qué precio pagaron por ese secreto que ahora... Historia 11. El mensaje de la abuela. Mi nombre es Ricardo, soy de Michoacán, de un pequeño pueblo donde el tiempo parece haberse detenido, donde las tradiciones se aferran a la tierra como las raíces de los viejos ahuehuetes. Hace unos meses mi abuela, doña Elena, nos dejó. Tenía 92 años y su partida fue tranquila en su propia cama, en la casa que había habitado toda su vida. Una casa de adobe y teja, con un patio lleno de macetas y el aroma perenne a café de olla y tortillas recién hechas. Después del funeral, que fue tan emotivo como se puede esperar en un pueblo donde todos se conocen, me tocó a mí la tarea de vaciar la casa. Era una labor agridulce, remover los recuerdos de una vida, decidir qué guardar y qué dejar ir. Un día, mientras estaba en la cocina, doblando los manteles que mi abuela había bordado con tanto esmero, noté algo. Había dejado una taza de café vacía sobre la mesa, justo al lado del fregadero. Me giré para coger una bolsa de basura y cuando volví a mirar, la taza no estaba. Había aparecido en el escurridor, boca abajo, como si alguien la hubiera lavado y puesto a secar. Me quedé perplejo. Estaba solo en la casa y la había dejado allí hacía apenas un minuto. Lo atribuí a la distracción, a la fatiga, a que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero la imagen de la taza movida se quedó grabada, un detalle sutil, inquietante, que me hizo sentir que la casa no estaba tan vacía como parecía. A partir de ese momento los pequeños incidentes se multiplicaron. Los objetos se movían. Un libro que dejaba en la mesita de noche aparecía en el suelo. Las llaves del coche que siempre ponía en el gancho junto a la puerta aparecían sobre la cómoda del salón. No era un desorden, sino un reordenamiento, como si alguien estuviera intentando mantener la casa en su orden habitual. Y con los movimientos, los sonidos. Faint creaks, whispers, maybe the sound of the abuela's old rocking chair. El crujido de las tablas del suelo, el suave tintineo de los vasos en la alacena. Y las luces. Empezaron a parpadear, no solo en una habitación, sino en toda la casa, como si la electricidad estuviera fluctuando, o como si algo estuviera absorbiendo la energía del lugar. El aire, que en Michoacán suele ser cálido y húmedo, se volvió gélido de repente en ciertas habitaciones, especialmente en el dormitorio de mi abuela. Un frío que no venía de ninguna corriente,
sino de una fuente inexplicable, un frío que calaba hasta los huesos y me erizaba la piel, y con el frío, los olores. El aroma a café y a tortillas que tanto recordaba de mi abuela se mezcló con un olor a tierra húmeda, a flores de cempasúchil marchitas, a cera de cirio consumida. Era el olor de un funeral reciente, el dulzón hedor de la muerte que se aferraba a la vida, a los objetos que ella había tocado. Sentía un peso opresivo en el aire, una presencia constante, como si mi abuela no se hubiera ido del todo, como si su esencia estuviera suspendida en cada rincón de la casa. La atmósfera se volvió fúnebre, melancólica, como si la casa se hubiera convertido en un velatorio eterno. Y yo, el único doliente. Una tarde, mientras estaba en el salón, intentando organizar unas fotografías antiguas, las luces parpadearon con más intensidad, casi hasta apagarse. Los crujidos de la casa se hicieron más fuertes, como si las paredes estuvieran gimiendo. Y entonces ocurrió. La vieja radio de mi abuela, un trasto enorme de madera que llevaba décadas sin funcionar y que estaba desenchufada en un rincón, se encendió. No hubo un clic o un pop. Simplemente la luz del dial se iluminó y empezó a sonar estática, un zumbido chirriante que llenó el salón. Me quedé paralizado, observando la radio con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La estática duró unos segundos y luego de repente se desvaneció. Y en su lugar escuché una voz familiar, inconfundible. Era la voz de mi abuela. No era un susurro débil, sino clara, aunque con un tono quebrado, como si estuviera hablando desde muy lejos, o desde un lugar donde el aire era diferente. «Ricardo, mi niño», dijo la voz con una ternura que me hizo llorar. «Ya me voy, ya estoy en paz, pero no te olvides de mí, y no te olvides de lo que te dije. El tesoro está oculto, bajo la piedra del patio junto al limonero. Pero ten cuidado, mi niño, no es solo oro, es un secreto que algunos no quieren que se descubra. Cuídalo y cuídate». La voz de mi abuela se desvaneció no con un adiós, sino con un suspiro largo y triste. La radio parpadeó una última vez y luego se apagó, dejando el salón en un silencio que era aún más ensordecedor que la estática. Las luces dejaron de parpadear. El frío se retiró. El olor a funeral se disipó, dejando solo el tenue aroma a café de olla. Me quedé allí, de pie, tembloroso, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi abuela me había hablado. Desde el más allá, me había dado un mensaje de despedida y una advertencia. El tesoro. Recordaba vagamente que de niño ella me había contado cuentos de tesoros escondidos, pero siempre pensé que eran solo eso, cuentos. Ahora, la realidad era otra. No era solo un tesoro material, sino un secreto, algo peligroso, algo que algunos no quieren que se descubra. Desde aquella tarde, la casa de mi abuela ya no es solo un lugar de recuerdos, es un lugar de misterio, de una presencia que aún vela por mí. Y la imagen de la vieja radio encendiéndose sola y la voz de mi abuela dándome su último mensaje me persigue. Sé que tengo que buscar ese tesoro, que tengo que desenterrar ese secreto, pero también sé que al hacerlo podría estar abriendo una puerta a algo más, a algo que mi abuela, incluso desde el otro lado, quería protegerme. Y me pregunto, ¿qué tipo de tesoro es tan valioso como para que los muertos lo guarden? ¿Y qué peligro acecha a quien intente desenterrar el secreto de mi abuela? Historia 12. La Dama de las Rosas. Mi nombre es Patrick O'Connell y llevo más de 20 años trabajando como sepulturero en el cementerio de Greenwood, en Brooklyn, Nueva York. Es un lugar inmenso, un verdadero parque histórico con colinas, lagos y una arquitectura funeraria impresionante. He visto de todo, desde los mausoleos más grandiosos hasta las lápidas más humildes. Uno se acostumbra a la presencia de la muerte aquí. Es el negocio, el silencio, el murmullo del viento entre los árboles centenarios, el olor a tierra mojada y a flores frescas. Es mi hogar, mi oficina, mi vida. Pero incluso en un lugar donde los muertos son la mayoría, hay cosas que te hacen cuestionar todo lo que crees saber. Sucedió hace unos meses, en una tarde de otoño. Estaba limpiando una de las tumbas más antiguas, la de una tal Eleanor Vance, fallecida en 1888. Era una lápida de mármol blanco, con una escultura de una mujer afligida, cubierta de musgo y líquenes. Mientras cepillaba la piedra, concentrado en mi trabajo, oí un susurro, muy tenue, como el roce de una hoja seca en el viento o el murmullo de una oración olvidada. Era mi nombre, Patrick. Me detuve, miré a mi alrededor. No había nadie. El cementerio estaba casi vacío a esa hora. Lo atribuí al viento, a la sugestión. Pero entonces, al levantar la vista hacia la tumba de Eleanor, vi algo. Una figura, una mujer, vestida con un traje de época, de un blanco roto o gris pálido que parecía fundirse con la niebla que empezaba a levantarse entre las lápidas. Se quedó allí, inmóvil por un instante, y luego, tan rápido como apareció, se desvaneció entre los árboles. Un detalle sutil, inquietante,
que me dejó con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del otoño. Desde aquel día, cada vez que me acercaba a la tumba de Eleanor Vance, el aire cambiaba. El murmullo de mi nombre se hizo más frecuente, más claro, aunque nunca lograba identificar de dónde venía. Y el olor, un aroma intenso a rosas, rosas frescas como recién cortadas a pesar de que no era temporada y no había ninguna flor en la tumba. Era un perfume dulce, embriagador, que se mezclaba con el olor a tierra y a humedad del cementerio, pero que tenía un matiz diferente, algo melancólico, casi fúnebre. El frío, un frío que no correspondía a la temperatura del día, un frío que calaba los huesos y me erizaba la piel, concentrado en el área alrededor de la tumba. Sentía un peso en el aire, una presencia invisible que me observaba, no con malicia, sino con una profunda tristeza, una especie de desesperación silenciosa. La atmósfera se volvió densa, como si la tumba de Eleanor fuera el epicentro de una pena eterna, y yo, un intruso en un lugar sagrado y maldito. Una tarde, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Estaba terminando mi turno, y algo me empujó a pasar por la tumba de Eleanor. El olor a rosas era abrumador, el frío insoportable. Los susurros se convirtieron en un lamento, un gemido prolongado, lleno de una angustia infinita. Y entonces la vi de nuevo. La figura femenina estaba de pie junto a la escultura de la mujer afligida, mucho más sólida esta vez, casi real. Llevaba un vestido largo y vaporoso, de encaje blanco antiguo, con un velo que le cubría parte del rostro, pero pude ver sus ojos. Eran de un azul pálido, llenos de lágrimas que nunca caían, una tristeza tan profunda que me oprimió el pecho. Su piel era translúcida, casi luminosa, y su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros. Me miró directamente con una expresión de súplica desesperada. Extendió una mano pálida, delicada, con dedos largos y finos. No había nada amenazante en su gesto, solo una urgencia abrumadora. La mano se acercó a mí, y sentí un frío insoportable, como si el hielo me quemara. Me tocó el brazo. Su piel era gélida como la de un cadáver, y entonces me arrastró, no con fuerza bruta, sino con una atracción irresistible, una fuerza que no era física, sino de otro tipo, tirándome hacia la tumba. Sentí cómo mis pies se movían sin control, cómo me acercaba inexorablemente a la lápida de Eleanor Vance. Y entonces escuché su voz, no con mis oídos, sino directamente en mi mente, un susurro que resonó en cada fibra de mi ser, claro y lleno de una desesperación abismal. «Libérame, Patrick», suplicó la voz. «Libérame de esta maldición. Estoy atrapada. No puedo descansar. Mis rosas se marchitan. Mi amor me espera, pero no puedo ir a él. Necesito que rompas el sello. Necesito que me liberes de esta tumba, de este tormento eterno. Por favor, libérame». La mano gélida me apretó el brazo con más fuerza y sentí que la tumba vibraba, como si algo en su interior intentara salir, o como si la propia tierra estuviera gimiendo. El olor a rosas se intensificó hasta el punto de ser asfixiante, y los lamentos se convirtieron en un coro de voces que parecían surgir de las profundidades de la tierra, todas pidiendo liberación. Con un grito ahogado, logré zafarme de su agarre. Caí al suelo, lejos de la tumba, el corazón latiéndome a reventar. La figura de la dama de las rosas se quedó allí, inmóvil, su mano extendida hacia mí, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Luego, como si el viento se la llevara, se desvaneció. El frío se retiró. El olor a rosas se disipó, dejando solo el silencio habitual del cementerio. Me levanté, tembloroso, con la marca de su mano fría aún en mi brazo. La tumba de Eleanor Vance parecía tan inofensiva como siempre, pero ahora sabía la verdad. No era solo una lápida, era una prisión. Y la dama de las rosas no era solo un fantasma, era un alma condenada, atrapada por una maldición que yo, un simple sepulturero, había sido invitado a romper. No sé qué sello tengo que romper, ni qué maldición la mantiene atada. Pero sé que me está esperando, sé que volverá. Y me pregunto, ¿qué terrible secreto guarda la tumba de Eleanor Vance? ¿Y qué pasará si decido liberarla? ¿Seré su salvador o su próximo?